Ahora más que nunca personalmente puedo comprender lo que David escribió cuando dijo, prefiero estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Ahora puedo entender personalmente con mi familia lo que significa estar en la iglesia. Ahora puedo entender lo hermoso que es estar ante la presencia del Señor. Amén, hermano. Yo lo creo así. Este lugar es un lugar sencillo, especial, porque aquí está la presencia de Dios. Amén. Por eso venimos aquí, por eso estamos aquí. Así que me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, apreciados hermanos. Y cuando miramos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, no podemos dejar de sentirnos sensibles, porque hay varios y muchos de nuestros hermanos que están sufriendo. La lluvia ha sido abundante, extremadamente abundante. He mirado algunas fotografías impactantes de nuestros hermanos en Tabasco y hay mucha inundación. Pero esta mañana también miré que las iglesias se están reuniendo para alabar el nombre de Cristo Jesús. Y el ánimo está allí y oramos con nuestros hermanos. Hay otros lugares en el mundo como Nicaragua, Honduras, donde el huracán hizo muchos estragos. Oramos por nuestros hermanos también. Estaba viendo también que en San Cristóbal de las Casas hubo inundaciones severas. Seguramente nuestros hermanos también están sufriendo y confiamos en que el Señor los fortalece en este momento de dificultad. No importa las adversidades que tengamos que enfrentar, porque no sabemos cuándo vamos a enfrentar esas adversidades, pero hay algo que debemos estar seguros en nuestro corazón. Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Su presencia asegura en nuestra vida el gozo de enfrentar las dificultades y de salir adelante en medio de ellas. Esa es la riqueza del Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que quiso decir David cuando escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la riqueza del Evangelio, lo que usted y yo conocemos, lo que usted y yo hemos aprendido. Por eso hoy en esta mañana yo quiero hablarles de esa riqueza, de lo que representa la Biblia, el Evangelio, Cristo Jesús para nosotros, y de la gran obra de salvación, del amor de Dios prodigado al ser humano, a usted y a mí. Así que vamos a gozarnos en la palabra del Señor, y quiero invitarles para que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a comenzar por ahí. Y quiero animarles para que abran la Biblia. La Biblia es maravillosa. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Cada vez que nos conectamos a ella, cada vez que la abrimos, nos conectamos a una fuente de poder. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, podemos mirar la mismísima palabra de Dios que nos habla. Así que voy a leer junto con ustedes, que me siguen con su vista, el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios, del capítulo 3. Dice el versículo 8: Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice que hicieron? Se escondieron. ¿De quién? De la presencia de Dios. Estoy leyendo el versículo 8. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Porque Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba, ¿qué dice? Desnudo. Por eso me escondí. Entonces el Señor le preguntó, Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y entonces ustedes conocen toda la historia. La tragedia de la desobediencia del hombre es muy lamentable.
Puedo imaginarme el dolor del corazón de Dios cuando miró que Adán y Eva habían desobedecido, porque el pecado había entrado a la humanidad. Ahora Adán y Eva habían transgredido lo que Dios les había dicho no hagan. Y es que la desobediencia produce resultados nefastos en la vida del ser humano. Por eso Dios en su palabra nos enseña y nos dice: huigan del pecado. En su palabra nos enseña a no pecar, a no hacer amistad con lo malo, porque Dios sabe que finalmente eso va a destruir nuestra vida. Los psicólogos dicen que el que desobedece sufre. Y siempre que desobedezcamos a Dios, vamos a sufrir. Y en la Biblia nosotros encontramos llamados incesantes de un Dios que nos llama a obedecer su palabra. De hecho, déjenme decirles que la palabra de Dios nos presenta a un Dios como un padre que toma la iniciativa para buscar a sus hijos. No es el hombre quien busca a Dios. Este texto que acabamos de leer nos revela que desde que el pecado entró al mundo, no es el hombre que busca a Dios. Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que habían pecado, ¿qué hicieron? Se escondieron. Porque el pecado hace una enorme separación entre Dios y el hombre, por naturaleza. No querían ver a Dios. Cuando Él les dijo: ¿dónde estás tú?, eran las palabras que Adán y Eva no querían escuchar. Y cuando nosotros estamos lejos de Dios, no queremos mirar a Dios, no queremos encontrarnos con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Nunca juzgues a una persona que no quiere nada con Dios. Él tiene un grave problema con Dios. No lo condenes al infierno y al pecado. No. Detrás de él hay un gran deseo de buscar a Dios, pero el pecado lo ha llenado y lo ha separado de Dios. Es una tragedia. Adán y Eva no querían encontrarse con Dios. Y Dios los llamó: ¿dónde estás tú? Y esa pregunta resuena a través de todos los tiempos. Dios buscando al hombre. Una constante. Dios buscando al hombre. No es el hombre que busca a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no busca a Dios. Es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es porque de alguna manera hemos respondido a lo que Dios hace por nosotros. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios a Adán y Eva. Y hay muchas razones. El pecado hace que nosotros busquemos muchas excusas para no buscar a Dios. Y ustedes lo miran ahí. Entonces yo quiero que observen ustedes aquí a un Dios de amor. ¿Cómo concibes a Dios? Mira, es importante entender esto. Nuestros hijos, al crecer, ellos ven en nosotros, como padres cristianos, el amor de Dios. Por eso nosotros como padres debemos ser bondadosos con nuestros hijos. Por eso nosotros como padres deberíamos reflejar, al educar a nuestros hijos, el amor de Dios. Mientras ellos van creciendo, van a ir mirando y van a ir concibiendo a Dios en la manera que nosotros les enseñemos el amor de Dios. Por eso muchos de nuestros hijos, cuando crecen, de pronto amaron la iglesia cuando fueron niños, pero una vez que crecen se van y decimos: ¿por qué? No siempre, pero muchas veces tiene que ver, porque cuando ellos crecieron, encontraron, entendieron que nosotros no éramos ecuánimes, no éramos paralelos, no éramos iguales a lo que es Dios. El Dios que me enseñó mi padre, que yo vi en él, esto no. Y ellos se sienten decepcionados y se van. Qué importante es conocer a Dios. Qué importante es buscar a Dios. Por eso, primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a quién. Porque Dios es ¿qué? Amor.
Y nosotros podemos aquí mirar a un Dios de amor, un Dios que ama al hombre, un Dios que busca al hombre, un Dios que sufre por el hombre. A veces es muy difícil comprender ese amor. Hace años escuché la historia de un padre que tenía un solo hijo. Como era su único hijo, lo llenó de todo lo que él deseaba. Viajaba por el mundo, el muchacho tenía todo lo que quería. Él lo amaba, era su vida, era todo para él. Pero un día, este muchacho estaba haciendo un viaje por carretera y tuvo un tremendo accidente. Y él se golpeó fuertemente la cabeza y los médicos de esa ciudad no pudieron curarlo y decidieron transportarlo a Estados Unidos para que el muchacho fuera curado. Así que lo llevaron a una de las mejores clínicas y lo operaron. Y el muchacho reaccionó. Pero ¿saben? Los médicos le dijeron a su padre: mira, el muchacho reaccionó, puede hablar, pero en su cerebro hubieron algunas cosas que no se pudieron reconstruir, de tal manera que es probable que el muchacho no pueda reconocer a las personas. ¿Sabes qué? Ese padre se sintió tan devastado. Él quería ver a su hijo, quería saber cómo estaba, quería sentir a su hijo. Y la historia dice que el muchacho estaba en su cuarto y su padre entró a verlo. Y el padre corrió, apreciados hermanos, y lo abrazó. Cuando tú abrazas a alguien, lo que esperas es que esa persona también que te corresponde. Pero cuando tú sientes que esa persona no te está abrazando, tú dices: aquí está pasando algo, aquí no está bien, algo. El padre abrazó a su hijo esperando que su hijo lo abrazara y el muchacho se quedaba inerte. Entonces el muchacho gritó y dijo: doctor, doctor. El padre se sobresaltó, se hizo a un lado y el doctor vino y le dijo: doctor, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué lo dejó entrar? No lo conozco. No lo conozco, no sé quién es, por favor, sáquelo de aquí. El padre, su corazón tembló. Se acercó a su hijo y llorando le dijo: yo soy tu padre. El muchacho lo miró indiferente y dijo: mi padre, tú no eres mi padre. Conozco perfectamente a mi padre, pero tú no eres mi padre. Por favor, no me digas más eso. Entraron otros médicos y a la fuerza sacaron al padre. Y cuando estuvieron afuera en el consultorio, le dijeron: te comentamos que eso podía pasar. El muchacho tuvo un problema y no reconoce. La historia dice que ese padre murió de tristeza, murió de dolor. Muchas veces se acercó a su hijo para decirle que era su padre, pero él nunca más lo reconoció. Murió de amor, triste, porque el hijo a quien amaba nunca lo reconoció como su padre. ¿Qué te hace pensar que Dios no sufre también cuando usted y yo no le obedecemos? ¿Qué te hace pensar que el corazón de Dios no se encoge de dolor cuando mira que nosotros desobedecemos deliberadamente sus mandamientos? Y eso lo digo por mí, no lo estoy diciendo por usted, lo digo por mí porque también soy un pecador y cometo errores. Y puedo imaginarme el dolor de Dios cuando estoy lejos de Él, cuando Él me ha llamado y cuando me ha dicho que no haga eso y lo hago. Ahora, ¿puedes entender tú el amor de Dios? Gloria a Dios que ustedes y yo estamos aquí. Amamos a Dios, amén. Amén. Y seguimos a Dios. Pero ahora vamos a cruzar del otro lado. Ahora imagínate cuánto sufre Dios por aquellas personas que no lo aman, que no lo quieren obedecer. Un día estaba predicando en una campaña y estaba hablando del amor de Dios. Y un hombre se paró atrás y me dijo: pastor, yo no quiero que Dios me ame. Yo no quiero que me ame.
puedes imaginar? Yo no quiero que me ame. ¿Por qué? ¿Por qué me va a amar? Yo no quiero que me ame. Yo le contesté, no puedes evitarlo. Él te ama. El amor de Dios fue tan grande. Cuando el pecado entró a Adán y Eva y destruyó la paz, porque el pecado destruye la paz. Nunca deberíamos nosotros razonar con el pecado, jamás. Nunca deberíamos nosotros decir, bueno, yo puedo mentir un poco. No, no puedes razonar con el pecado. No puedes decir, yo puedo ser infiel un poco. No puedes decir, yo puedo ser deshonesto un poquito. No. El pecado es el pecado. Por más pequeño que sea, dañará tu vida, destruirá mi vida. Hay una historia en la Biblia y quiero invitarles para que la miremos, para que podamos comprender lo terrible que es el pecado y que no debemos razonar con él. Quiero invitarles para que abran la Biblia en el libro de Primera de Samuel. Quiero invitarles para que abran en el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Ustedes conocen esta historia triste, pero que es importante que podamos nosotros mirarla. Y se trata de Saúl, aquel rey a quien Dios lo eligió para dirigir a su pueblo. Y Dios le dio una orden a Saúl. Y Saúl no obedeció. Él hizo un razonamiento y pensó, tal vez puedo desobedecer a Dios y no pasa nada. Eso es un razonamiento falso. Cuando tú piensas que por amar el pecado y seguir el pecado no te va a pasar nada. No, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hay un resultado. Ninguno puede mofarse de eso y decir no va a pasar nada. Si no recuerda lo que dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Segará. Nadie puede cosechar naranjas si sembró manzanas. Nadie puede cosechar sandías si sembró limón. Entonces Saúl pensó que él podía hacerlo, que podía razonar con el pecado y ganarlo. Y desobedeció y Dios le dijo a Samuel, ve a encontrarte con Saúl, porque me ha desobedecido. Y la Biblia dice que Samuel lloró toda la noche. ¿Has llorado por un hijo rebelde que no obedece? ¿Has llorado por una tragedia que llegó a tu vida por haber tomado una decisión equivocada? Y Samuel se sentía parte de ese dolor, porque Saúl era como un hijo para él. Y esa noche lloró Samuel, pero tuvo que enfrentar a Saúl y se encontró con él y le dijo las siguientes palabras en 1 de Samuel capítulo 15. Jehová me envió que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Y le da la orden. Y luego mira lo que dice el versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Desobedecieron a Dios. Y el Señor le dijo a Samuel en el versículo 11, me pesa haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí. Apreciados hermanos, lo único que nos aparta de Dios es el pecado, es desobedecerlo. Y Saúl se había apartado de Dios, no ha cumplido mis palabras, dice. Y entonces va Samuel, se encuentra con Saúl y Saúl le da explicaciones por qué desobedeció la voz de Dios. Y mira lo que dice, en esto quiero centrar lo que quiero decirte en el versículo 22. Dice así,
¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Oh, mis hermanos, no nos sirve de nada todo lo que hacemos si no obedecemos a Dios. No tiene sentido. Obedecer es mejor. Pastor, pero es que eso no me cuadra. Obedecer es mejor. Pastor, es que el muchacho me gusta y no es cristiano. Obedecer es mejor. Pastor, pero solo es 2 horas el sábado para ir a presentar. Mejor es obedecer. Es mejor obedecer. Dice el Señor, es mejor obedecer, dice su palabra. El Señor no se complace en holocaustos y sacrificios. No se complace en eso. Conocí a un hombre que tenía mucho dinero y aportaba para la iglesia y daba esto y daba lo otro y era generoso y hacía esto. Era un buen hombre, pero no obedecía a Dios. Eso es lo que está diciendo su palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Al Señor no le agrada que nosotros intentemos disfrazar nuestra fidelidad con actos, con acciones, pero le desobedezcamos. Aún así el Señor nos ama. ¿No les parece grandioso eso? Y eso es lo que yo le llamo la escandalosa gracia de Dios. Aún el Señor así nos ama. El Señor es el Dios de las oportunidades y yo alabo a Dios por eso, porque nos da oportunidades en la vida. Y si esta mañana hay alguien aquí que ha cometido errores, tranquilo, el Señor lo va a restaurar. Gloria a Dios. Y el Señor hará todo nuevo, porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. ¿Quieren repetir conmigo San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es el deseo de Dios. Él murió por amor. ¿Te acuerdas, hermano, cuando el Señor estaba crucificado? Acostumbraban a apresurar la muerte de aquellos hombres que estaban en la cruz, y vinieron para ver si Jesús aún estaba vivo, pero se dieron cuenta que él ya estaba muerto, y quisieron asegurarse y le enterraron ¿qué? Una lanza. Y de ahí salió agua con sangre. Y algunas personas dicen que Jesús murió de un dolor en el corazón. Y eso ocurre cuando una persona muere por un dolor que le causa una tristeza. Jesús murió de dolor por amor, porque Él nos amaba, porque Él nos ama, nos sigue amando. Él miró la indiferencia de miles de personas que no lo iban a aceptar. Él miró a multitudes de personas que lo iban a rechazar, pero Él aún así los amó.
Por eso es tan grande el amor de Dios, que murió por amor para que seamos nosotros salvos. Por eso no hay un pecador tan grande que no alcance la gracia de Cristo Jesús. No hay un ser humano que haya ido demasiado lejos que no sea digno de la gracia y el amor de Cristo Jesús. Y esta mañana yo quiero enaltecer ese amor, ese poder, esa gracia, ese evangelio que las personas y yo debemos saber y predicar del amor de Cristo Jesús. Quiero que vayan conmigo al libro de Oseas, en el capítulo 14. Porque a través de la historia de la Biblia nosotros miramos cómo Dios tiende siempre puentes de esperanza, cómo Dios siempre cruza una línea para rescatar al hombre, para invitarlo a venir a Él. Vemos a un Dios que se inflama de amor por los perdidos, por su pueblo Israel, y cómo está dispuesto a hacer lo imposible. A veces declara castigos fuertes sobre ellos, pero no puede continuar con eso y termina con un mensaje de restauración. Gloria a Dios por eso. Es un ejemplo de su grande amor. Y este texto, este capítulo me llena de compasión. En el Oseas capítulo 14. Mira lo que dice, mira las palabras de Dios. Dice, vuelve Israel a Jehová tu Dios. ¿Qué palabras de súplica? Vuelve a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y mira, dice, ya no nos librará el asirio, y no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Y mira lo que dice el Señor, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, no se lo merecen, pero los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y dice el versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse en su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Apreciados, mira cómo termina el versículo 9. ¿Quién es sabio para que sepa esto? Y prudente para que los comprenda. Porque los caminos de Jehová son rectos, y por ellos andarán quienes, los justos, pero los rebeldes, ¿qué dice? Caerán. Qué hermoso mensaje de reconciliación. Qué hermosa invitación para conciliarnos con Dios. Podemos mirar a un Dios de amor. A través de la Biblia nosotros encontramos diferentes metáforas del amor, de cómo es Dios. Por ejemplo, apreciados, en San Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, a un hijo que se va lejos y se gasta todo lo que tiene, y cuando lo ha gastado todo se acuerda que tiene un padre y decide regresar. Y la Biblia dice que el padre está ¿qué? Esperando. ¿Cómo puede ser? Sí, por años ha estado esperándolo, y cuando lo ve venir entonces corre y lo abraza. Y el hijo le dice, papá, mira, no, por favor no digas nada, hijo. Tú estás de regreso y eso es suficiente. Eso quiere hablarnos del amor de Dios para ti, para mí y para aquellos que huyen de Dios. También en San Mateo encontramos la metáfora
Cuando el Señor se para ante Jerusalén y expresa: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar que dice: tus polluelos como la gallina junta que sus huevos, y tú qué? No quisiste. ¿Te das cuenta esa metáfora? Es una metáfora de Dios como una madre. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise protegerte? El amor de Dios. Queridos hermanos, ninguno de nosotros esta mañana debería irse con la impresión de que Dios es diferente a lo que hemos mirado en su palabra. Ninguno de nosotros debería sentirse destituido de la gracia y el amor de Dios. Ninguno de nosotros debería mirar que el amor de Dios tiene límites. No. Esta mañana quisiera que ustedes y yo pudiéramos comprender lo que significa la gracia y el amor de Cristo Jesús. Quisiera que fueras a casa con la seguridad de que Dios te ama, que eres especial e importante para Él, y que aunque el pecado vino a acabar con la felicidad del hombre y con la desgracia que apuntaba a una muerte eterna, el pecado vino a destruir la felicidad del hombre. Jesús nos ha restaurado a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Nosotros hoy no tenemos nada que temer si hemos aceptado a Cristo Jesús. Pero debemos ser fieles. Debemos mantenernos fieles a Él. Debemos seguir a Cristo Jesús en todo momento. Debemos cada día buscarlo, porque cada día encontramos fuerza en Él a través del estudio de su santa palabra. Déjeme terminar esta mañana con una lectura en el libro de los Gálatas. Quisiera, por favor, que busquemos en el capítulo 5 de Gálatas, y quiero terminar con esta lectura. Estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El pecado, apreciados, nos hace esclavos, pero en Cristo Jesús nosotros encontramos libertad. Amén, hermanos. Amén. Así que el apóstol Pablo nos dice: estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Debemos de mantenernos firmes y debemos comprender que al final el Señor nos dará la victoria, pero debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado a través de la muerte en la cruz del Calvario. Y el libro de Hebreos nos hace mirar una hermosa metáfora de lo que significa mantenernos firmes al Señor. En el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Búsquenlo, por favor. Por lo tanto, dice el capítulo 12, versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, que dice, la carrera que tenemos que correr. Y luego nos dice cómo debemos hacerlo. En el versículo 2, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Mira, no dice pon los ojos en el anciano de la iglesia, en el pastor Camacho, en el presidente. No, dice puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, hermano, en Jesús. Él es nuestro líder, es nuestra guía. Él es perfecto. Nosotros somos pecadores, cometemos errores. En Él debemos poner nuestra vista.
en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo a través de Jesús y a través de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos llegar a la meta en esta carrera que nos hemos propuesto. Y déjenme decirles lo final: la carrera está por terminar. Gloria a Dios. Los eventos que señalan el mundo hoy, los eventos que ocurren en el mundo hoy, nos señalan que esta carrera está por terminar. Y lo que sigue es que pronto miraremos a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. La situación del mundo no mejorará. Las situaciones que embargan al mundo no van a mejorar, apreciados. Estas situaciones que están ocurriendo nos hacen ver de que se necesita que alguien cambie las cosas radicalmente desde abajo. Los gobernantes, los líderes mundiales tienen buenas intenciones. Hay en su corazón buenas intenciones, pero nadie puede cambiar el corazón del hombre. Solamente el poder de Cristo Jesús. Por eso anhelamos que Cristo venga pronto. Amén. Amén. Por eso anhelamos que Cristo venga pronto y entonces nosotros ahora somos instrumentos, después de conocer el grande amor de Dios, de hablarles a otros de ese amor. ¿Cómo podríamos quedarnos con semejante riqueza? Tenemos que decir a los demás. Dile a los demás. Cuando ves a alguien que tiene problemas, que está en su hogar, en muchos problemas, ve y dile: amigo, tú puedes tener un hogar en paz, y preséntale a Cristo Jesús. Cuando veas una persona que está metida en el alcohol, en los vicios, dile: tú puedes tener esperanza en Cristo Jesús. Cuando tú veas a una persona que está sufriendo por su mala administración económicamente, dile: yo puedo decirte que puede ayudarte y tú puedes ser feliz. En Cristo Jesús tenemos la solución para todos nuestros problemas. Cristo es todo para nosotros. Esa es nuestra más grande riqueza. Y quiero animarte para hacerlo tuyo esta mañana y para compartir este evangelio con los que te rodean. La próxima semana nos vamos a enfrascar en una campaña evangelística en línea. ¿Quién lo iba a creer, apreciado? El año pasado, que ahora íbamos a predicar en línea. Pastor Borrayes me contó que estaba dando una disertación en línea y una persona lo estaba escuchando en una ciudad de la República y le habló y le dijo: pastor, usted no me conoce, no sabe quién soy, pero usted ha hablado hoy y la palabra de Dios ha tocado mi corazón y quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo trasciende la palabra? El poder del evangelio. Apreciados, la iglesia ha sufrido estos embates del confinamiento, pero la predicación de la palabra del Señor no ha parado. Gloria al Señor. Y lo vamos a seguir haciendo porque hay un mensaje de amor que dar, porque hay que enseñar el amor de Jesús, porque las personas deben ser atraídas al amor de Cristo Jesús, porque el pecado los ha separado de Dios y nosotros somos conciliadores. Así que vamos a presentarles a Cristo Jesús. Hagamos eso con gozo, con alegría. Y esta mañana, al ir a casa, vayamos con el gozo de saber que Dios nos ama profundamente y que Él va a restaurar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, y nos dará la paz y la felicidad que necesitamos, y que muy pronto, apreciados, muy pronto vamos a encontrarnos con Cristo Jesús. Amén. Y yo deseo que todos nosotros estemos ahí para gozarnos con Él. Maranata, Cristo viene. Amén. Amén.